Y no sé si ya han venido los dos pastores, tanto el pastor Ramos como el pastor Luna. Ellos están de vacaciones y los estamos sintiendo mucho que están de vacaciones. Los de Villa Martelli no están tan contentos como ustedes, pero les digo que con la bendición de Dios va a ser un ministerio muy bendecido y podremos quizás entablar algunas cosas juntos, ¿no es cierto?, en los próximos años. Nosotros queremos mucho a esta iglesia de Olivos. Y bueno, hay cosas que nos unen. Aquí está mi médico de cabecera. Él sabe más de mí de lo que yo mismo sé de mí. Cuando dice, bueno, mirá, vamos a tener que ir así, vaya a saber qué diablos hay. Una vez, hace 4 años, no, ya casi 5 años, yo venía de viaje, un largo viaje, y yo no me sentía muy bien. Y entonces mi señora me hizo ir a la clínica. Y allí me atendió el doctor Gustavo Weiss. Y bueno, con la calidad que tienen los médicos, decía, y bueno, ¿qué plan tenés? Y yo me voy esta noche, porque nosotros vivíamos en Corrientes, tengo que mañana, ya vengo un día atrasado. En eso se abre la puerta y entra mi hijo, que también es médico, y me dice, papi, tenemos una pieza para vos, aquí vas a quedarte internado. Yo no puedo, tengo que irme. Y bueno, entre los dos, no es que me ataron, pero me hicieron quedarme una semana en la clínica. Y eso fue el comienzo de una enfermedad que gracias a Dios está superada, por eso que alguno de los presentes también tiene un panorama parecido. Y yo quiero decir que con la bendición de Dios y la ayuda de la esposa, y por supuesto la calidad y la sapiencia de los médicos, se puede volver plenamente a la vida. Yo quiero en esta mañana hablar acerca de iniciar como introducción con un relato que es conocido para nosotros y que está en el Antiguo Testamento. Está allí en Éxodo 10, versículo 8 hasta el 10. Y dice lo siguiente: y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados a Faraón, el cual les dijo, quiero recalcar aquí la palabra volvieron, porque ya habían estado con Faraón. Y todas las veces que habían estado, la conclusión era que Faraón endurecía su corazón. El cual les dijo, andad y servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quién y quiénes son los que han de ir?, preguntó Faraón. Y Moisés respondió, hemos de ir con nuestros niños, con nuestros viejos, con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas, hemos de ir, porque tenemos solemnidad de Jehová. ¿Quién era Moisés y quién era Aarón? Moisés era un hombre que había estado 40 años en Egipto y ahora después de otros 40 años en el desierto tenía más pinta de un hombre de campo lleno de polvo, ¿no es cierto?, y olor a ovejas, que de un dirigente político o un dirigente de un pueblo. Aarón era su hermano. Moisés, él mismo lo dijo, era tartamudo. Y él pensó que eso iba a ser una razón por la cual iba de alguna manera a evitar hacerse frente a lo que Dios lo estaba llamando. Pero Dios le puso a su lado a Aarón. Y aquí en esta oportunidad, cuando los llama Faraón nuevamente, es después de una serie de veces que Moisés y Aarón le habían dicho, deja ir a mi pueblo. Y Faraón cada vez endurecía su corazón. Estas palabras, en este tiempo, podrían ser unas palabras adecuadas, porque no estamos en Egipto, pero estamos en la tierra. Y
estamos muy próximos a salir, pero esta tierra nos tiene también atrapados, nos tiene como aliados, nos tiene atados. Hay cosas que no nos gustan, pero no queremos dejarlas del todo, porque todavía alguna cosa buena tienen allí. Y aquí hay una expresión preciosa sobre la cual quiero hacer énfasis en esta mañana. Cuando Moisés y Aarón responden, hemos de ir, no ellos solos, sino con nuestros niños, nuestros hijos e hijas y también con nuestros ancianos. En otras palabras, hemos de ir todos o no va a ir ninguno. ¿Qué hacían mientras tanto las familias, mientras Aarón y Moisés habían sido encomendados por el Señor para hacer esa gran tarea? Bueno, la familia, según encontramos en el libro de Patriarcas y Profetas, habían tenido que hacer una preparación previa. Cada familia, sola o reunida con otra, debía matar un cordero o un cabrito sin defecto y con un hisopo había de tomar de la sangre y ponerla en los postes y en el dintel de las casas, una señal para que el ángel destructor que pasara a medianoche no entrase a aquella morada. Habrían de comer la carne asada con hierbas amargas y pan sin levadura de noche, como Moisés dijo, y entonces ceñidos vuestros lomos, vuestros zapatos en vuestros pies y vuestro bordón en vuestras manos, y lo comeréis apresuradamente, como nos acontece cuando tenemos que llegar a tiempo a un lugar, como me pasó esta mañana. Me retrasé un poco y tuve que comer rápido, porque tenía que llegar a tiempo, y como lo habrán hecho también ustedes. Es la Pascua de Jehová, una festividad que a partir de entonces se festejaba todos los años, o sea, la partida del pueblo de Israel de Egipto, a donde habían estado por 400 años, esperando que se cumpliese la promesa del Señor de volver a su tierra. ¿Cuál era el deber entonces? Primero, tomar un cordero. Segundo, este debía ser macho y tener 1 año. Matarlo, pintarlo con su sangre el dintel de la casa, comer la carne al fuego, y lo que sobrara debía quemarlo en el cielo. Pero quiero recalcar la última parte. Y debían estar listos. Nosotros cantamos este himno tan conocido para nosotros, ¿no es cierto? Cuando allá se pase lista. Y es un asunto de preparación también. Cuando allá se pase lista y mi nombre llamen, yo responderé. Pero para poder responder, previamente tengo que haberme preparado para poder responder. Yo me imagino si esta orden la recibiéramos ahora, ¿cómo estaríamos preparados? Bueno, quizás con una mochila en la espalda, aunque para ir al cielo no vamos a necesitar mochila. En realidad tenemos que dejar todo aquí. Quizás los zapatos puestos. No sé si nos va a dar tiempo a colocarnos los zapatos cuando venga el Hijo de Dios. Con el bordón en la mano. ¿Qué era el bordón? Sino un bastón, ¿no es cierto? O sea, listos como para comenzar el camino. El camino a donde el Señor nos llama está en las nubes, más allá de las nubes, más allá del cielo, más allá del sol. Y la preparación que tenemos que hacer no es justamente la de cosas materiales, sino la de cosas espirituales. Y ahora comienza el éxodo para el pueblo de Dios.
Y allí el Señor deja algunas indicaciones también para el Éxodo, en el cual, previo al Éxodo, ¿no es cierto?, estamos nosotros incluidos. Vamos a buscar en Éxodo el capítulo 13 y el versículo 14. Allí dice, cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Muchos hemos tenido una experiencia muy larga, muy fuerte a veces. Y nuestros hijos a veces nos preguntan, ¿cómo es la cosa? ¿Cuál era el deber de los hijos de Israel en ese momento? Cuando los hijos de ellos les preguntaran, ¿qué es esto? El tema de la Pascua, ellos tenían que responderle, así y así. Y así estamos nosotros recordando la salida de la servidumbre de todo el pueblo de Dios, como mencionábamos recién. En Deuteronomio, el capítulo 6 y el versículo 6 hasta el 9, ahí nos habla de una amonestación permanente que había que hacer a los hijos. O sea, esta no era una respuesta que había que esperar hasta el día que apareciera el Señor en el cielo de los cielos, en el reino de los cielos, sino que era una preparación, y no una preparación que es así momentánea y de golpe, sino que es una preparación que es un asunto de todos los días. Porque allí, en Deuteronomio 6, versículo 6 en adelante, dice lo siguiente: y estas cosas que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal, y estarán como frontales entre sus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Aparentemente era un poco exagerado. Que los hijos preguntaran algo no debía llevar a que ellos le dieran toda una explicación. Sencillamente lo que Dios aquí les está diciendo, que a través del tiempo, los hijos, los que estaban dentro de sus puertas, debían ir captando la verdad de que ellos estaban allí en forma temporaria y que el Señor muy pronto los iba a rescatar. Y por eso es que entonces les decía que tenían que tenerlo como una señal. Les habla de que tenían que inclusive atárselos aquí en la frente, debían escribir en las puertas, debían escribir en todas partes. Y eso me hace meditar, porque estamos en un momento de la historia en que muchas cosas se escriben. Se escriben con errores de ortografía, no importa, porque lo importante es mandar el mensaje. ¿A quién? Y a veces ni sabemos a quién. ¿Y qué clase de mensajes nosotros mandamos a otros? ¿Es un mensaje de amonestación o es sencillamente un mensaje de divertimento? Un mensaje para pasar el tiempo, un mensaje para hacer reír al otro o para hacerlo sentir bien. Aquí el mensaje que los miembros del pueblo de Israel debían dar a los hijos era un mensaje pleno, un mensaje de cómo Dios los había rescatado y cómo tenían también que estar preparados para la pronta venida. ¿Qué tenemos que contar a nuestros hijos, hermanos? ¿Cómo tenemos que contarlo a nuestros hijos? Bueno, que quiera Dios que nosotros también podamos contarle a nuestros hijos
así como lo hizo Adán y Eva allá al comienzo, a Caín y Abel, de cual hemos estudiado recientemente, ¿no es cierto? Al lado del altar. Hoy no tenemos un altar con fuego. Lamentablemente el altar de cada familia se está apagando el fuego. Porque tenemos tantas cosas para hacer que nos cuesta reunirnos alrededor del altar, en ese momento de intimidad, para contarle a nuestros hijos, para compartir entre nosotros. Muchos de nosotros ya somos viejos, ¿no es cierto? Ya no tenemos quizás a nuestros hijos, pero a veces tenemos también a nuestros nietos. Y entre nosotros tenemos que seguir nutriéndonos, porque la nutrición es imprescindible para estar de buena salud. Y si hay un momento en el cual tenemos que estar en buena salud espiritual, es en este. Porque el diablo anda como león rugiente, ¿haciendo qué cosa? Buscando a quien devorar. Deberíamos recordar también al anciano Noé, cuando salieron del arca. Y allí, alrededor del altar, levantaron un altar en el monte Ararat para contarles a sus hijos cómo había sido todo ese proceso y cómo ahora ellos tenían la salvación. Tendríamos que reunir a nuestros hijos como hacía Abraham para contarles las maravillas de Dios. Y Abraham tenía una costumbre adicional, y es la de no solamente reunirse con su familia, sino que en cada lugar donde él pasaba, era un viajero permanente, Abraham en su tiempo, ¿no es cierto?, dice que dejaba un altar. ¿Un altar a quién? Un altar que era un testimonio de que él era hijo de Dios. Yo quisiera leer una cita de consejos para los maestros que dice así: si alguna vez hemos de trabajar con fervor, es ahora. El enemigo nos está apremiando por todos lados como una inundación. Únicamente el poder de Dios puede salvar a nuestros hijos de ser arrebatados por la marea del mal. ¿No es un poco exagerado lo que dice? Es que esa marea ya nos inunda por todos lados y ya casi hemos aprendido a convivir con esa marea maldita. La responsabilidad de que descansa sobre padres, maestros y miembros de la iglesia, no solamente con nuestros hijos pequeños, sino con nuestros hijos espirituales, con quienes compartimos en la iglesia. Nuestra responsabilidad que descansa sobre padres, maestros y miembros de la iglesia en cuanto a hacer su parte cooperando con Dios es mayor de lo que puede expresarse en palabras. Y una meditación nomás. ¿Qué es lo que habitualmente ven o escuchan nuestros hijos en casa? ¿Qué es lo que con más frecuencia escuchan y ven? Debemos ser conscientes de que nuestros hijos miran mucha televisión. ¿No es cierto? ¿Y cuáles son los temas principales? Bueno, ahora ya nos pasamos de la época, ¿no es cierto?, de las elecciones. Pero ahora, ¿qué es lo que mayormente nos empuja a estar frente allí, especialmente a los mayores, y que nuestros menores también nos ven? Bueno, ¿de qué hablan esos programas? Temas de divorcio, unas confusiones raras que no entendemos bien, este con este es el hijo de aquella, pero no, porque es el de allá. Cómo se tratan entre matrimonios de una manera muy cordial al comienzo, muy descomedida al final. Entretenimientos
¿Y de qué hablan esos entretenimientos que nuestros hijos se pasan las horas allí con los dedos, ¿no es cierto?, haciendo funcionar? Si no es de violencia y de fantasías que en realidad no se dan en la vida real. Pero quizás lo que más debería hacernos pensar es cómo nos tratamos nosotros con nuestra esposa, que digamos que es lo más cercano a nosotros. Yo quiero leer algo que encontré por allí, que me llamó la atención y que me parece que resume lo que quiero dejar en esta mañana con nosotros, que es una meditación también para mí. Se titula Mi mamá no tiene novio. Han escuchado muchas veces ahora últimamente, sí, es el novio de mi mamá. Eso de la pareja, lo del novio, es una cosa que a los más viejos no nos entra en la cabeza porque son o no son, etc. Pero aquí está hablando de un novio, de una pareja de novios, de verdad. Y dice así este chico, debe haber tenido unos 10, 12 años. Cuando voy a la casa de mis tíos, me divierto ver a mi prima grande preparándose cuando espera a su novio. Toda contenta, se peina, se perfuma, se viste con lo mejor y corre de un lado a otro, arreglando todo detalle para que mi amor, no encuentre defecto alguno en la casa. Entonces llega el novio, oliendo a perfume también. Y cuando se miran, dice un chico de 10, 12 años, parece que flotaran en el aire. Se abrazan con ternura y ella le ofrece algo para tomar, junto con las galletitas que le hizo durante la tarde. Él celebra todo lo que ella le prepara con esmero para cenar. Luego de un rato, se sientan a charlar. Comentan tonterías durante horas, después de lograr que nosotros, los más chicos, desaparezcamos de la sala. ¿Algunos de ustedes se acuerdan de nuestros tiempos? Se escuchan el uno al otro, pero no sé cómo, porque no se escucha nada. Nosotros ponemos el oído y no escuchamos nada. Se hablan sin perder detalle, ni soltarse de las manos, hasta que el susodicho no le queda más remedio que cuando mi tío comienza a rondar con la almohada bajo el brazo, decir, bueno, me voy. El otro día le pregunté a mi papá, ¿quién es su novia? Y me contestó muy sonriente, que su novia... No, le preguntó a la mamá, ¿quién es tu novio? Y me contestó muy sonriente, que su novio es mi papá. Mami, no mientas. ¿En serio? ¿En serio te digo? ¿Cómo va a ser papá tu novio? En primer lugar, él nunca llega con un ramo de flores ni chocolates. Nunca he visto que el novio de mi prima le regale para el cumpleaños o Navidad una licuadora o una plancha. Además, mamá no se pone con esa cara de Blancanieves cuando mi papá llega del trabajo, ni él sonríe como un príncipe. Mamá no corre a arreglarse el pelo, ni a perfumarse cuando escucha que él llega. Apenas se da vuelta para decirle hola, porque está revisando nuestras tareas. El saludo a mi papá, en vez de hola mi vida, ¿dónde está el control de la tele? Y se desparrama en el sillón. En lugar de ¿qué te preparo para cenar, mi amor? Mamá le pregunta, ¿qué querés comer? Y cuando creo que papá le va a decir, qué linda estás hoy, y cuando mi papá le va a decir, qué linda que estás hoy, ella le responde, cállate,
Y déjame escuchar. Los novios se dicen cosas románticas como cuánto te amo, en después de decirte, ¿fuiste al banco? Mi prima y su novio no pueden dejar de mirarse. Cuando mamá pasa delante de papá y el televisor, él inclina la cabeza para no perder detalle de lo que hay en la tele. A veces papá le da un abrazo sorpresa a mi mamá, pero ella se zafa porque siempre está a las carreras. Además, mis papás solo se dan la mano, parece que era católico este chico, cuando en misa el sacerdote dice, daos fraternalmente la mano. Yo creo que ella me dice que son novios para que no me entere de que cortaron cuando se casaron. La verdad es que mi mamá no tiene novio y mi papá no tiene novia. Qué aburrido. Son solo esposos. Yo creo que es pura monotonía o quizás rutina. Hay todo un mensaje en esto que es aparentemente la meditación de un niño, de la observación de un niño, como los niños las hacen, agudas y sin reparos. Y ahora pregunto a los padres, ¿dónde están nuestros hijos ahora? Ahora, en este momento. ¿Están con nosotros acá? Quizá algunos están en el departamento de niños, muy bien. ¿Y los que no vinieron? ¿Sabemos en cada momento dónde están nuestros hijos? ¿Sabemos dónde se reúnen? ¿Participamos en sus reuniones? Es más fácil decir, bueno, vayan, a decir, no, vengan aquí a casa. Vengan acá, trae a tus amigos a casa. ¿Dónde están los hijos de la iglesia? ¿Estamos yendo todos juntos a la Canaán celestial? Si alguna vez hemos de trabajar con fervor, es ahora. Únicamente el poder de Dios puede salvar a nuestros hijos de ser arrebatados por la marea del mal. La responsabilidad que descansa La responsabilidad que descansa sobre nuestros padres y miembros de la iglesia en cuanto a hacer su parte cooperando con Dios es mayor que de lo que pueda expresarse en palabras. Ya pensamos qué es lo que ven nuestros hijos, qué es lo que escuchan, en qué pasan la mayor parte de su tiempo. ¿Tenemos control sobre ellos? El hogar adventista dice, tan pronto como los pequeños tienen entendimiento, los padres deben contarles las historias de Jesús para que puedan absorber las preciosas verdades del niño. Bueno, yo ya estoy pelando, pelando, es verdad, se me ha pelado ya, pero peinando canas hace mucho tiempo. Pero tengo que reconocer que tenemos los abuelos mucha influencia sobre quiénes. Cuando tu hija, tu hijo no sabe qué hacer porque tiene que salir, ¿a dónde recurre? Y cuando los recibimos a los nietos, ¿qué hacemos? Y bueno, ponete a mirar tele. ¿Y qué miran? No sé, porque yo tengo tantas cosas para hacer. Pero Moisés dijo, habremos de ir todos. Y en realidad el diablo lo que no quiere es que vayamos todos. Sí, vos salvate nomás, vos ya sos viejo. Pero los más jóvenes, que están con una lucha mayor, porque la inundación es total, son a quienes nosotros podemos todavía rescatar. Ahora nos cabe la pregunta, ¿con solo contar la historia salvaremos a nuestros hijos? No, con solo contarla no. Debemos conocer nosotros la historia. Me refiero a la historia de la Biblia. Debemos vivir nosotros la historia. Queridos padres, queridos dirigentes de la iglesia, queridos hermanos y maestros, supliquemos por la sabiduría que proviene de Dios.
Vivamos de tal manera que al contar la historia puedan ver en quién la relata reflejos al autor de la historia. Y no solamente tenemos niños sobre los cuales influimos. Nosotros influimos en nuestros vecinos. Nosotros influimos sobre el verdulero. Nosotros influimos en nuestro trabajo. Y nuestra responsabilidad es contarles la historia a través de nuestra actitud, de nuestra vida. Hay un verdulero que vive ahí a media cuadra, que trabaja ahí a media cuadra en la iglesia de Florida. Hay un peluquero que está a 1,5 cuadras aproximadamente. Y es interesante, porque ellos saben más de la vida de los miembros de iglesia de lo que a veces sabemos nosotros. Si yo me quiero enterar de algún cambio que va a haber en la iglesia en algún momento, el peluquero, mientras está cortando el pelo, ¿no es cierto? Y uno está tranquilo y distendido, va sacando información. Y es un tipo fantástico, porque del rompecabezas arma la realidad. Y él sabe quién anda medio mal, él sabe quién es un buen miembro de iglesia, él sabe cuál es el mejor colegio. De paso, gracias a Dios que el verdulero ahí de nuestra casa, que es un evangélico y que nos conocen, para todos lados, ha decidido ahora mandar a su hijo a Balcarce. ¿Por qué? Porque hace unos años decidió mandarlo al instituto. Y el chico está en 3er año. Y ahora los compañeros se van todos a Balcarce. Y ese chico, que no es adventista, los ha tenido a mal traer hasta que han decidido los padres, bueno, está bien, te vamos a mandar a Balcarce. Supliquemos por la sabiduría que proviene de Dios. Vivamos de tal manera que al contar la historia puedan ver en quién la relata reflejos del autor de la historia. Y voy a repetir por 3ª vez. Vivamos de tal manera que al contar la historia puedan ver en quién la relata, o sea, en mí, reflejos del autor de la historia. De esta manera, cuando lleguen los momentos difíciles de la vida, nuestros niños, adolescentes, jóvenes y nosotros los viejos, escogeremos a Jesús. Hogares de Jesús, iglesia de Jesús, escuela de Jesús, maestros de Jesús, padres de Jesús, pastor que no solamente sepa hablar muy bien, sino que viva como Jesús. Ancianos, diáconos, diaconisas, para que Jesús sea en sus vidas el mayor reflejo que tengan. Permitamos que busquen sentarse a nuestro lado a hablar con el Salvador. Orad y trabajad por ellos, me refiero a los niños. Y me refiero a los que están aprendiendo como niños, ¿no es cierto?, de lo que es la verdad. Nuestro socio, Dios, quiere usarte si tú lo buscas cada día en oración, en su palabra, a través del estudio, dejando reflejar al autor de la historia en tu vida, levantando cada día tu altar en tu familia, levantando tu altar en tu casa, para que los que pasan por allí vean que en ese lugar hay alguien que está esperando al Señor, porque la noche está cerrada, la inundación nos abarca a todos y hay una sola manera de salvarse. Y la manera de salvarse es a través del Señor. Que Dios nos bendiga.